Y hoy vamos a ver el tema de la última cena de Yeshua, justamente hablando de esto, ¿no? Este, por ahí sabemos tener algunas dudas acerca de qué hizo Yeshua, qué fue lo que hizo. ¿Fue la cena de Pesaj? ¿Fue una noche antes? ¿Fue una noche después? Y bueno, como siempre decimos, vamos compartiendo lo que el Señor nos va revelando. ¿Sí? Lo bueno de todo esto que siempre lo dice el S, ¿no? Que al ser un ensayo año a año, uno no se cierra, porque siempre vamos aprendiendo algo más. El Señor siempre va revelando algo más a su tiempo. Y pedirle siempre al Eterno que nos dé un corazón y una mente abierta a querer aprender cada vez más, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener ese deseo de no querer tener la razón, sino querer tener la verdad. Vamos a arrancar con el estudio de hoy, la última cena, ¿sí? Que hemos titulado Un compromiso de bodas. Y la pregunta grande que tenemos es, ¿qué fue la cena que tuvo el Señor Yeshua con sus discípulos? En el marco de las fiestas bíblicas que el Señor nos ordenó en Levítico capítulo 23, como decíamos recién, es importante que tengamos en cuenta algunos acontecimientos. Como podemos observar en las Escrituras, esto no se trató de un nuevo mandamiento, sino de un memorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque Yeshua no podía, o está mal tal vez formulada la frase, Yeshua no vino a hacer mandamientos nuevos y tampoco vino a abolir los mandamientos de la Torá, ¿sí? Sino que justamente él dijo, hagan esto en conmemoración mía. ¿Por qué? Porque lo que Yeshua estaba haciendo con sus discípulos, vamos a ver, que no fue nada nuevo. Es una costumbre que los hebreos tenían, ¿sí? Nosotros muchas veces escuchamos este concepto de hebreísmos. La cena con el pan y con el vino era algo que ellos ya hacían, ¿sí? En este pacto del umbral que vimos el otro día, que se asemeja al pacto de sal, que tiene que ver con compartir la mesa, es un pacto de amistad, es un pacto de amor, es un pacto de hospitalidad, ¿sí? De protección. Y es lo que Yeshua está haciendo en este momento con sus discípulos. Pero también hemos podido descubrir algo más. ¿Sí? Si ustedes ven ahí en la plaquita, en donde está el título, podemos ver unos anillos de bodas. ¿Sí? Y bueno, por ahí viene. Por ahí viene. Muy bien. Vamos a leer en Lucas 22, 7, 13, el que tiene su Biblia lo puede buscar, el que quiere ir anotando, y si no, vamos pasando las plaquitas. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraré. Y decid al padre de la familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparada allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Esta es una de las citas bíblicas que más en duda nos hacen entrar, ¿no? Porque comienza diciendo, llegó el día de los panes sin levadura. Entonces, si nosotros hemos aprendido bien hasta el momento, hemos entendido que Yeshua viene a suplantar de alguna forma el cordero de Pascua. Todos los años aprendimos que un cordero debía ser sacrificado, ¿sí? Un cordero que tiene un montón de especificaciones. Tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto, no tenía que tener defecto, tenía que ser menor de un año. Y Yeshua viene y quiere suplantar ese cordero para que ya no tenga que hacerse año a año, sino que ahora su sacrificio iba a ser para siempre, iba a ser perfecto, iba a ser completo. Entonces, si el cordero tenía que morir el 14 en el día de Pesaj, y al otro día comienza la fiesta de panes sin levadura, ¿cómo puede ser que Yeshua acá, durante el día de panes sin levadura, todavía está compartiendo con los discípulos? ¿Sí?
Cuando nosotros arrancamos a estudiar la Biblia en el contexto de las raíces hebreas, como lo conocemos, hemos podido darnos cuenta de algunas cosas. Primero, que como dice la palabra, siempre necesitamos 2 o 3 testigos. Y segundo, que hay una regla que se utiliza mucho en la literatura que se llama hermenéutica, que nos dice que cuando nosotros leemos algo en un principio, después no hace falta que nos lo estén repitiendo. Por ejemplo, yo vengo y me presento y digo, mi nombre es Marianela, ¿sí? Y no hace falta que durante esta hora que tenemos el estudio, a cada rato les esté diciendo mi nombre, porque ya se los dije, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa a veces con la palabra. Nosotros, al desconocer muchas veces el origen, tenemos esta clase de traducciones que nos confunden. Entonces, a ver, cotejemos con otro pasaje bíblico que lo podemos encontrar en Juan 13:1. Y dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Acá podemos ver entonces que el mismo acontecimiento comienza con una frase diferente, ¿sí? Antes de la fiesta de Pascua. Y esto nos ayuda un poco más a entender el contexto en el que estamos ubicados, ¿no? Entonces, para poder entender lo que pasó aquella noche, que fue la última cena que Yeshua tuvo con sus discípulos, es importante que nosotros nos adentremos, como decíamos recién, en la cultura en la cual ellos estaban, ¿sí? La cultura y la época en la que ellos estaban, que lamentablemente no es la misma que en donde nosotros vivimos, ¿no? Ya que muchos de estos actos son totalmente simbólicos. Para nosotros, una cosa es juntarnos con la familia o con amigos a cenar, y para ellos era algo totalmente diferente. Una cena para ellos era algo que tenía mucho simbolismo, como decíamos recién, eran pactos. Nosotros hoy en los contratos, que es lo mismo, ya vamos a ver que es lo mismo que pactos, los vivimos de forma diferente, ¿sí? Se sellan de forma diferente. Para ellos antes la palabra valía mucho. Y una cena era lo que sellaba ese contrato. Entonces, como decíamos recién, estos son hebraísmos, ¿no? Y solamente si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, vamos a poder entender a este pacto que está haciendo Yeshua, no como algo nuevo, sino como algo renovado. ¿Sí? El pacto no cambió. Lo que cambió fue la sangre, que cambiaba año tras año. Y esta vez fue para siempre. ¿Sí? A través del sacrificio de Yeshua, que muchos años anteriores habían anunciado los profetas, y se estaba confirmando ahora en lo que conocemos como el Nuevo Testamento o Pacto Renovado, que sabemos nosotros también que se dice Brit Hadashah en hebreo. El contrato se sella con la sangre del Mesías, ¿sí? Y es comparable con una boda hebrea, que ya vamos a estar viendo. Por lo tanto, es necesario que entendamos que la última cena de nuestro Mesías fue un pacto de amor. Y a esto ya lo habíamos visto antes, y ya lo vamos a ver. Lucas 22:20 nos dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Sí? Entendiendo ya el contexto en el que sucedió esto, ¿sí? Que fue la noche de cuando comienza el 14, ¿sí? No sé si eso lo aclaramos bien. Nosotros sabemos que el día en la palabra comienza al atardecer, ¿sí? Lo que quiere decir que el día 13 termina en el atardecer y automáticamente comienza el día 14. Allí es donde se está presentando todo esto que Yeshua está haciendo, ¿sí? Y después tenemos todo el día del 14, transcurre todo el día y ese es el momento en el que tenemos la preparación del Cordero, que es justamente el momento en el que Yeshua es probado continuamente. Lo llevan hacia los sacerdotes, lo llevan hacia los gobernadores, ¿sí? Y bueno, y todo lo que conocemos de la historia. Bien, acá nosotros estamos viendo, esta copa es el nuevo pacto, como dijimos recién. Si nosotros nos ponemos a ver,
tenemos varias palabritas ahí, ¿sí? Nuevo y pacto. Este nuevo pacto, como decíamos recién, también se puede traducir, o se tradujo, mejor dicho, de la palabra Brit Hadashah, en hebreo, ¿sí? Que si nosotros nos ponemos a ver, ahí estamos poniendo, si ustedes lo están viendo en pantalla, dos strong, uno con H y uno con G. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces todo el strong tiene la letra G de que su origen es en griego, pero también le pusimos la letrita H, es decir, la traducción o la raíz desde el hebreo. Y si ustedes se ponen a ver ahí, pueden ver que tanto en un idioma como en el otro significan exactamente lo mismo, ¿sí? La palabra Brit significa contrato, pacto, alianza, ¿sí? Y la palabra Hadashah significa renuevo, frescura, renovación, restauración, ¿sí? Entonces esto nos ayuda a nosotros a entender más qué es lo que vino Yeshua a hacer. Es diferente decir, leíamos recién Lucas 22, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa, ¿sí? De el pacto que renuevo en mi sangre, ¿sí? Es un poco diferente, que por vosotros hoy se derrama. Entonces, como dijimos, el pacto no cambia. Lo que cambió fue la sangre, ¿sí? Todos los años la sangre cambiaba. Ese año fue para siempre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que cuando el Eterno libera a Israel de la opresión de Egipto, cumple las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Jacob ahora ya no es más Jacob, no es más un usurpador, es Israel, el que lucha y vence, como nos enseñaba en la clase pasada, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta de esto, de que el Señor pudo renovar, ¿sí?, el pacto con sus hijos una vez que fueron libres. Cuando ellos estaban en el desierto, y la palabra dice que nos lleva al desierto muchas veces para volvernos a enamorar, ahí es donde él hace este pacto, donde le da la instrucción, donde le da los votos a su novia, a su esposa, a su pueblo. Y veíamos algo muy interesante, que más allá de las plagas que hizo, esta última plaga de la sangre, que tanto simboliza en esta fiesta, ¿no?, tenían que cubrir los marcos, los dinteles de la puerta. Si ustedes quieren, solamente para poder investigar, en Google, en la sección de imágenes, pueden buscar puertas antiguas egipcias y van a ver cómo ellos tenían por costumbre colocar talismanes o tallar en la piedra o en la madera de sus puertas los símbolos de sus dioses. Porque recién hablábamos de la importancia que tiene o tenía la puerta en los hogares, ¿sí? Que se permitía que entrara. Y cuando yo salía, ¿a quién me encomendaba? Entonces el Señor necesitaba que se cubriera todo eso. ¿Por qué? Hay historiadores que nos cuentan que el pueblo, después de tantos años de esclavitud en esa tierra, es muy probable que se hayan asimilado. Y es lo mismo que nos pasa hoy a nosotros. Nos asimilamos. Empezamos a tener las mismas costumbres. Y por eso necesitamos que esa sangre cubra todo pecado, cubra toda idolatría y nos limpie. Vamos ahora a ver en Éxodo 12:8. Y dice así: aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y vamos a ver también que Levítico 23:5 tiene la misma instrucción. Y dice, en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Yahweh es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la introducción? Que es el 14 de Aviv, ¿sí? A los 14 días del mes de Aviv, entre las 2 tardes, Pascua de Yahweh es. Se va a comer con hierbas amargas y con pan sin levadura, ¿sí? Como dijimos recién, hoy ya no es tal vez una obligación comer un cordero, porque como nos dice el Nuevo Testamento, nuestra Pascua ya fue sacrificada. Y como decíamos al principio, todo esto es un memorial.
Esta fiesta ya fue cumplida por Yeshua, pero nosotros la seguimos recordando año tras año, porque esto nos tiene que hacer recordar a nosotros que nuestra libertad tuvo un precio, tuvo un costo altísimo. Alguien tuvo que morir. Durante muchos años moría un animal que era totalmente inocente y después tuvo que morir alguien más inocente todavía, para que esa perfección alcanzara a cubrir el pecado de la transgresión que nosotros cometíamos año tras año, y que lamentablemente seguimos haciendo, ¿no? Entonces, ahí en el desierto decíamos que el Eterno hizo un pacto con ellos, un compromiso de boda. Y Yahweh tomó el papel de esposo, Israel tomó el papel de esposa, y allí se presentó una ketubá, o un contrato de bodas, ¿sí? Donde cada uno tuvo que hacer sus votos y aceptarse, ¿sí? A esto, como decíamos, se lo conoce como ketubá, que simplemente es un contrato de bodas. Y esto lo podemos ver en Éxodo 24, del 6 al 8. Y dice así: Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre en el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto de Yahweh. Que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces acá estamos viendo un espejo, ¿sí? Como dice Eclesiastés, todo lo que fue, es. Todo va a ser, todo se repite, todo es un ciclo. Acá Éxodo nos está contando que Dios le dio a su pueblo la ketubá, el contrato, los votos, los mandamientos, como los conocemos, y cuando el pueblo dijo, acepto, esto se selló con sangre. Entonces, no es raro que cuando vino Yeshua a hacer el sacrificio perfecto, se hiciera de la misma forma. Por eso es que él dice, esta copa representa mi sangre, que por ustedes es derramada, y representa al pacto renovado. ¿Sí? Es muy importante que nosotros entendamos estos conceptos. Entonces, vemos cómo el Eterno dio su voluntad y sus instrucciones al pueblo, y este se comprometió a obedecer. Entonces vemos a Yahweh como un esposo fiel, y a Israel como una esposa totalmente inestable, que le fue infiel a través de un becerro de oro, mientras él todavía estaba escribiendo esta ketubá, este compromiso. Y siempre repetimos algo que nos parece hermoso, porque Dios no solamente fue de palabra, sino que lo dejó por escrito, en la piedra, con su dedo y con fuego. Y siempre nosotros imaginamos esto, ¿no? Qué maravilloso que si nosotros nos ponemos a ver nuestros dedos, que fuimos hechos a imagen de Él, en nuestros dedos tenemos nuestra identidad, ¿sí? La identidad de Dios estuvo plasmada en cada palabra, con fuego, que representa el Espíritu de Dios, en la roca, que representa a Yeshua y representa también la eternidad. Entonces, no hay duda de que lo que Él hizo, quiso que fuera para siempre. Pero la esposa, más allá de que dio su palabra, fue totalmente infiel, ¿sí? Rompió el corazón de su esposo. Éxodo 32, 7 y 8. Entonces Yahweh dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses y te sacaron de la tierra de Egipto. Acá vemos de un pasaje al otro la diferencia en cómo habla el Señor. En un pasaje en el de recién veíamos mi pueblo, y acá le dice tu pueblo. Acá vemos de manera gráfica realmente cómo el pecado nos separa. Dejamos de ser de Él, porque decidimos ser de otro. El pueblo justamente dijo: estos son ahora nuestros dioses. Aceptaron otros esposos, otros amantes. Entonces dejamos de ser su pueblo.
Por eso es que año a año tenía que morir un inocente, para que nosotros pudiéramos volver. Ahora, la pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a morir esa carne, a renunciar a nuestros dioses, a nuestros amantes y a volver a ser la esposa fiel que el Señor un día nos mandó a ser? En la Torá encontramos que cuando un hombre le daba carta de divorcio a una esposa por ser adúltera, esta no podía volver a casarse. Si ella se casaba con otro hombre, ese hombre iba a ser un adúltero igual que ella. Pero este esposo, por más que era fiel, no podía volver a casarse con ella. ¿Sí? Esto lo podemos encontrar nosotros en Deuteronomio 24:4, que dice así: no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue despreciada, porque es abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Elohim te da por heredad. Entonces, si la palabra a nosotros nos dice que él va a venir a buscar a su esposa, que va a haber unas bodas, y estamos diciendo que este estudio lo estamos direccionando hacia un compromiso de bodas, como ese acá dice que Yahweh ya nos despreció como esposos, como esposas. ¿Qué es lo que se podía hacer? Y acá está lo maravilloso. Romanos 7:3, perdón. Pablo nos dice lo siguiente: así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí nosotros muchas veces tenemos esta controversia. ¿Es libre de esa ley? O sea, ¿ya no existe la Torá? No, estamos hablando de la ley del matrimonio, ¿sí? Va a ser libre de esa ley que dice que si yo fui adúltera, soy despreciada para siempre y no puedo volver con mi esposo. Pero si mi esposo muere, ¿sí? Mi transgresión fue hacia mi esposo. Entonces mi transgresión ya no existe, ya no está el esposo. Y lo maravilloso de todo esto es que Dios vino, se hizo hombre y murió para que esa esposa adúltera pudiese ser libre. Entonces, yo no sé a ustedes, pero a mí se me quiebra la voz y se me ponen los pelos de punta en los brazos porque no lo merecíamos, no lo merecemos todavía. Y pensar eso, que como dice la palabra en Efesios, ¿no? Él se despojó de su gloria, de su trono, se hizo hombre, y se hizo hombre para venir a morir y salvarnos a nosotros de una condena que merecíamos totalmente. Porque ¿cuántos de nosotros muchas veces decimos, ay, si yo fuera Eva, ay, cuando me lo encuentre, ay, cuando yo esté con esos de Israel, les voy a decir que cómo hicieron un becerro, y no nos damos cuenta que todos los días nosotros levantamos un becerro. Todos los días. Por eso es necesario, fue necesario que Yahshua viniera y muriera por esta esposa infiel. Ahora ya somos libres, libres de esa condena que teníamos, que merecíamos. ¿Qué vamos a hacer con esa libertad? Esas son las preguntas que todo el tiempo nos tenemos que hacer. El esposo fiel vino a morir por la esposa adúltera. Y era la única manera en la que podíamos volver a ser esposas, ¿sí? Era la única manera. ¿Por qué? Porque necesitábamos ser libres de ese pecado para ser nuevas criaturas, ¿sí? Porque la palabra dice que él va a venir a buscar una esposa virgen, pura y limpia. Entonces, por eso decimos que no estamos hablando de un nuevo pacto, sino de un pacto renovado. Es el mismo pacto que Yahweh entregó en ese desierto a Israel, y se renueva a través de la sangre de Yeshua, a través de su sacrificio. Entonces, en esta última cena, lo que podemos ver ahora es que él renueva el mismo pacto, ¿sí? Y cada copa de vino que tomó representa su sangre, la misma que muchos años atrás se había usado para pintar los dinteles, ¿sí? Nuevamente, la libertad venía a través del sacrificio de un inocente. La primera vez en Pesach se selló, ¿sí? Con la sangre de un cordero.
Después leíamos recién que en el desierto tuvo que haber sangre de nuevo, ¿sí? Derramada para poder sellar el pacto que Dios había dado a su pueblo. Y ahora estamos viendo de nuevo. O sea, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, ¿sí? Dios no cambió nunca. Vemos que todo el tiempo se vuelve a renovar. Todo el tiempo se vuelve a renovar. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? La boda hebrea. Y esto es algo que, sinceramente, cuando hacemos el estudio con Flavio, bueno, que él tenía muchas ganas de compartirlo porque es un tema que le gusta mucho, pero bueno, por razones de trabajo no pudo estar. Así que bueno, espero poder compartirla de la forma que él lo hubiese querido, ¿no? La boda hebrea nos pusimos a investigar acerca de qué era, porque como empezamos diciendo, ellos tenían una cultura diferente a la nuestra, que era muy simbólica y quería decir muchas cosas. Algo que nos sorprendió es cuando nosotros buscamos la raíz de la palabra cultura. Cultura es Kol Torah, es estudio de la Torah, ¿sí? Los pueblos antiguos definían, por así decir, a los hebreos o a los israelitas de esa forma. Ah, ellos son los que estudian Torah, porque su cultura, justamente sus tradiciones, eran diferentes al resto de los pueblos. Y sin quererlo, el mundo entero ha adoptado esa palabra. Nada más que la cultura de los pueblos se ha convertido en tradiciones, ¿sí? De cada país. Y muchas veces nada tiene que ver con la Torah. Pero qué importante que nosotros podamos asimilar esta cultura o esta cultura como realmente dice la palabra. Somos estudiados de la Torah. Somos personas que estudian y que son obedientes a la Torah. Y por eso la gente debería diferenciarnos a nosotros, ¿sí? Porque realmente tenemos cultura. La boda hebrea es algo fascinante, ¿sí? Y van a ver que cuando terminemos de ver esto, van a poder asimilar lo que Yeshua hizo con sus discípulos con un compromiso hermoso, realmente que a mí me emociona. Podemos ver este compromiso de bodas y que estos discípulos no lo vieron como algo nuevo, no les extrañó lo que estaba pasando, porque como decíamos, ellos estaban totalmente asimilados con esto. El compromiso hebreo nos cuenta la historia que obviamente tiene que haber dos protagonistas, que son un novio y una novia. El compromiso siempre se llevaba a cabo en la casa de la novia, ¿sí? La familia del novio iba a la casa de la novia y llevaban copas de vino, 2 copas de vino. Entonces, si la novia aceptaba, ¿sí? Bebía esa copa de vino y ahí se hacían los famosos votos que nosotros conocemos, ¿sí? O la ketubá que aprendimos hoy. Entonces, cuando el novio le entregaba la copa y esta novia aceptaba mientras la bebía, el esposo decía algo similar a: esta copa representa mi propia vida. Si tú la bebes, yo seré tuyo. Entonces, la novia la bebía y ellos quedaban comprometidos hasta la boda. Luego el novio era el que tomaba, ¿sí? La segunda copa de vino y decía: esta copa no la beberé sino hasta que estemos juntos. Cuando nosotros nos ponemos a ver en su cultura, el vino representa, además de la sangre, el gozo. ¿Sí? Entonces, que un compromiso se sellara con vino representaba que había gozo en esa unión. Pero que este novio dijera a este fruto de la vid, de la misma forma que dijo Yeshua, no lo voy a volver hasta que estemos juntos, significaba que hasta que este matrimonio no se consumara, no iba a haber gozo. No iba a haber gozo de nuevo hasta que ellos estuvieran juntos, porque ahora eran una sola carne. Pero ¿qué es lo que nos dice la cultura de la boda hebrea? ¿Qué es lo que pasaba ahora? Ellos se dejaban de ver por un tiempo. Este matrimonio no se consumaba enseguida. Había requisitos o reglas por parte de las familias que tenían que seguir. En esta ketubá no solamente estaban los votos de los novios, sino que también estaban los requisitos de las familias. Como dijimos recién, era un contrato legal, ¿sí? La familia de la novia exigía de alguna forma una dote. ¿Por qué? ¿Porque la vendían? No.
pero ellos perdían un recurso. No olvidemos que ellos tenían campos y los hijos trabajaban dentro de la familia y esa novia ahora iba a pasar a ser parte de la familia del novio. Entonces el novio de alguna forma indemnizaba a esa familia, ¿sí? Muchas veces nosotros escuchamos ese concepto de pero vendían a las hijas. No, nada que ver, todo lo contrario. Ellos sabían el valor que tenía esa hija, esa mujer en la familia. Y la familia del novio recompensaba a la familia de la novia. Entonces, de parte de la familia del novio también había requisitos, ¿sí? El papá del novio exigía que este marido guardara honor para su familia. Tenía que ser un esposo realmente maduro, un esposo preparado. Entonces se tenía que ir hasta el lugar donde iba a preparar su morada, justamente a preparar el lugar donde iban a vivir, a buscar un trabajo, alguna forma en que podía sustentar a su esposa. Y la cultura nos dice que más o menos podían estar meses, un año, o se les daba un máximo de 2 años, ¿sí? Y esto a mí me sorprende un montón, no sé a ustedes, porque si la palabra nos dice a nosotros que después de 2 días, al tercero Él nos va a hacer libres, y ya pasaron casi 2 milenios de la venida de Yeshua, podemos estar imaginándonos que el novio está pronto a venir, ¿sí? Eso es lo que nos dice la cultura del compromiso hebreo. Entonces lo maravilloso de esto es que mientras el novio se iba a construir la morada, la novia no quedaba sin hacer nada. La novia tenía la responsabilidad de preparar un ajuar, de preparar, no sé, yo me imagino las cosas que preparamos siempre las mujeres antes de casarnos, ¿no? Las ollas, los platos, la sábana, la ropa, el vestido de novia, que es súper importante. Y tenía que tener, nos dice, su lámpara, la lámpara de afuera de su casa siempre encendida. Entonces, cuando yo escuché esto, yo como que dije, bueno, yo también tengo toda la noche la luz de afuera prendida. Pero cuando uno se da cuenta de que en estos años todavía no había luz eléctrica, tampoco había vela siquiera. Sus lámparas eran de aceite, un aceite que se usaba para curar, para comer, para alumbrar, para ungir. Entonces no era tampoco barato, lo podemos ver en la historia de la viuda y de Elías, que a veces escaseaba. Entonces, que una novia tuviese que tener durante todo el tiempo que este novio tardara en volver a buscarla, su lámpara encendida, debe haber sido todo un trabajo, un gasto importante para ella. Y ahí nosotros podemos ver la importancia de la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? De mantener la lámpara encendida para alumbrar el camino del novio. Y también esto era una forma de decirles a todos los jovencitos que andaban por ahí, en esta casa hay una doncella comprometida, ¿sí? Eso para mí fue fantástico descubrirlo. Otra de las cosas que nos dice la tradición de la boda hebrea es que estos novios no se podían ver durante este trabajo que ambos tenían, ¿sí? Durante este tiempo se comunicaban solamente a través de un testigo que era el amigo del novio. Y miren si el Espíritu Santo no hace ese trabajo con nosotros. Nos informa todo, nos trae revelación, nos ayuda a entender y nos va diciendo también, nos va haciendo sentir que la llegada del novio está pronta. Prepárate, ¿sí? Prepárense, no se duerman, mantén tu lámpara encendida porque en cualquier momento el novio llega. Ahora, ¿el novio podía venir cuando él quisiera? ¿Qué es lo que nos dice la tradición hebrea? Que era el padre del novio el que decidía de alguna forma cuándo era la hora de que estos novios se acercaran. Él iba viendo todo, obviamente, que esta novia ya estaba preparada y que este hijo ya estaba preparado, que las moradas ya estaban construidas, que este hombre ya podía convertirse en un esposo capaz de poder mantener a su esposa. ¿Y qué es lo que nos dice la tradición? Que este papá tocaba un shofar, ¿sí? Totalmente similar a lo que va a pasar en la venida de Yeshua. El Señor va a tocar un shofar y en la última trompeta el novio va a venir a buscar a su esposa. Y dice la tradición que
Cuando el novio venía toda una, ¿cómo que se dice? Una procesión, gracias. Se hacía toda una procesión, porque imagínense todos los vecinos chusmas, yo veo que viene el novio, que va a buscar a la novia y para mí un acontecimiento, yo lo sigo. Y la palabra dice que la gente del pueblo, la palabra no, perdón, la tradición dice que la gente del pueblo les iba regalando cosas, Entonces todo el pueblo era testigo y la palabra dice que cuando nuestro Señor venga a buscar a su novia, todo ojo lo verá. Todos van a ser testigos de que viene a buscar esa novia. E imagínense esa novia en esa casa con esa lámpara encendida, sentir ese shofar. Ay, chicos, a mí me agarra un nudo en el estómago porque digo, qué lindo, porque esa novia debe haber estado impaciente esperando la llegada de ese novio. Y sentir ese shofar y sentir toda esta gente que era testigo y ver ese novio que viene caminando al encuentro, ay, chicas, me muero, qué lindo, nada más romántico. Y que nuestro Señor haga todas estas cosas por nosotros, realmente podemos ver que la palabra no es más que un libro de amor, totalmente, un libro de amor que nuestra mente no alcanza a entender tanto amor, que realmente no lo merecíamos, porque cuántas veces la lámpara se nos apaga, cuántas veces no le avisamos a lo que está dando vuelta afuera que somos una novia comprometida, que estamos esperando a nuestro amado, cuántas veces nos ha dado vergüenza ser testimonio de eso, cuántas veces nos hemos olvidado de preparar nuestro vestido, nuestro ajuar, y saben que el novio sigue trabajando. El novio está preparando las moradas. Y cuando su padre vea que ese hijo ya terminó de prepararlo todo, va a sonar el shofar. Y necesitamos tener nuestras lámparas encendidas porque el novio viene. El novio viene. Que nunca nos olvidemos de eso, de que estamos en este tiempo esperando al novio. Acá me está avisando, la llamada finaliza en 15 minutos. Ya estamos terminando. Bien, entonces justamente, estos discípulos vienen de esta cultura. No fue para ellos difícil asimilar lo que Yeshua estaba haciendo con una boda hebrea. Ellos se daban cuenta de que se estaba renovando este compromiso. Los votos eran los mismos, las copas de vino eran las mismas. ¿Sí? La palabra nos dice que él entregó una copa y les dijo, esta copa es mi cuerpo. Y después él bebió la copa, después de que terminó de cenar, y después dice, y no beberé más, ¿sí?, de este fruto de la vid hasta que vuelva a estar con ustedes. Nuestro gozo y el gozo de nuestro novio no va a ser completo hasta el día que volvamos a estar juntos. Eso es maravilloso. Por eso nuestras oraciones siempre tienen que estar, Señor, te estamos esperando. Como dice la palabra, el espíritu y la novia dicen ven. ¿Sí? Ven, Maranata. Lo escuchamos últimamente mucho en canciones y realmente tiene que ser nuestro ruego, no olvidarnos. Ezequiel 36, 25, 27. Dice así, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Sí? Todo el tiempo necesitamos ser limpios, todo el tiempo necesitamos recordar que estamos siendo preparados. ¿Sí? Bien. Entonces, como veíamos, este nuevo pacto, como dice la palabra, lo podemos ver como un pacto de amistad, como un pacto de sal, ¿sí? En el Nuevo Testamento, Pablo, por ejemplo, hace mucho esto de partir el pan, o Hebreos también Hechos también nos dice que se juntaban y partían el pan y compartían el vino. Entonces era una costumbre, era un hebraísmo, como decimos nosotros en esos tiempos. Pero también nosotros podemos, si nos acordamos de cuál fue la intención que el Señor quiso hacer en el Sinaí, que fue entregar esta ketubá y tener este compromiso de boda, podemos darnos cuenta de que Yeshua quiso volver a hacer lo mismo. Y para eso necesitó morir, para que esta novia, para que esta esposa infiel pueda convertirse en una novia virgen ahora, ¿sí? A la espera de ese novio. Juan 14, 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho.
Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? La palabra nos está contando lo que recién decíamos, que en el día señalado el Padre va a tocar la trompeta y Yeshua, como novio, va a volver por su amada para llevarla a la morada que él mismo está preparando. Miren qué privilegio el nuestro. Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermoso. Cada año conmemoramos este evento, tal y como Yeshua nos lo pidió cuando dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Sí? Es lo que empezamos leyendo o hablando al principio. No es un nuevo mandamiento, es un memorial. Y al igual que en esa novia en ese compromiso hebreo, y al igual que ese Israel a los pies del monte Sinaí, tenemos que decir, sí acepto. ¿Sí? Bebernos la copa de vino, la sangre de nuestro Yeshua, comer ese pan que representa ese cuerpo y ser uno con nuestro Señor. Pero para eso necesitamos prepararnos, esperarlo, mantener nuestras lámparas encendidas y aprender a ser esposas fieles. Mateo 26:29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Sí? Confirmábamos lo que recién decíamos, que su gozo solamente se va a completar cuando estemos juntos en las bodas. Y vamos a poder juntos beber de esta copa y sellar para siempre el pacto. Hermoso. Como nosotros vemos, la comida es muy importante, ¿sí? En estas fiestas, en la Biblia es muy importante. Para hacer solamente un pantallazo, como he escuchado a algunos decir, que estas fiestas no nos llenen de tradiciones, ¿sí? Que podamos año tras año, como empezábamos diciendo al comienzo, leer la palabra, ser lo más obediente que podamos. Nosotros sabemos que vivimos otros tiempos, que vivimos en la otra punta del mundo, por así decirlo, y que nuestras tradiciones no se asemejan a la Torá. Que a veces nos cuesta por el trabajo, que a veces nos cuesta por la época del año también conseguir algunas cosas, pero que podamos hacerlo lo más bíblico posible, ¿sí? A veces nos han enseñado a comer huevos de Pascua o la comida de vigilia, que nada tiene que ver con la palabra. ¿Sí? La carne era muy importante en la palabra. Y el vino que representa la sangre era muy importante en la palabra. ¿Sí? Entonces, a modo tal vez de reflexión, poder leer la palabra con el entendimiento que el Señor nos permita y poder darnos cuenta que podemos hacer las cosas lo más bíblicamente posibles, ¿sí? La comida es importante en la Biblia. Las fechas son importantes en la Biblia. Ya no le decimos Pascua de Resurrección, porque ahora entendemos que en Pascua el Señor vino a morir, no resucitó. ¿Sí? Más adelante vamos a estar viendo las fiestas de la resurrección, ¿no? Pero ahora lo que estamos viendo es que en esta fecha Él tuvo que morir. Y no debemos olvidar la importancia de lo que significa esta fiesta. Es hermoso poder reunirnos, es hermoso poder comer, es hermoso poder estudiar, pero que nunca se vaya de nuestra mente que nuestra libertad tuvo un costo, y un costo altísimo. Y que siempre que nosotros pasemos por esta época podamos recordar que nuestro Dios, el creador de todo, se hizo hombre para venir a morir por nosotros. Nunca, nunca olvidarnos de eso. Yo creo que en todo esto lo más importante es que nosotros tengamos siempre en mente que hubo un sacrificio y que Él mismo vino a buscar a sus ovejas, como dice la palabra, ¿no? Y aún así, cuando nosotros no lo merecíamos, y como decimos siempre, no lo merecemos, el sacrificio se hizo. Y tenemos entrada ahora a la presencia del Padre gracias a ese sacrificio. Entonces, cada vez que
vayamos a comer las hierbas amargas, cada vez que vayamos a tomar el vino, cada vez que vayamos a asar el cordero o lo que sea que el Señor nos permita hacer ese día, no nos olvidemos por qué lo estamos haciendo. No nos olvidemos de orar, no nos olvidemos de adorarlo, no nos olvidemos de la palabra, ¿sí? Porque es el todo. Es el todo, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros sabemos y como dice la palabra, Él fue el fin, el objetivo de todo lo que nosotros estamos aprendiendo fue Yeshua. ¿Sí? Cristo, Jesús, Yahshua, con el nombre que lo conocemos, con el nombre que nos queda más cómodo acercarnos. Él es la razón de todo, es la razón de las fiestas, es la razón de toda la palabra, es la razón de nuestras reuniones, es la razón de nuestras canciones y es la razón de nuestras oraciones. Y hoy aprendimos que es la oración, la esperanza que tenemos, ¿sí? La razón de nuestra espera. Así que bueno, esto es lo que quisimos compartir hoy. Esperamos que sea de bendición, que sea para ustedes de la misma forma que para nosotros, un recordatorio, un memorial y que pueda llenarnos año tras año. El jueves que viene vamos a empezar a ver otro tema. Yo creo que hoy terminamos con Pesaj. Sí, hoy terminamos con Pesaj. Así que bueno, podríamos hablar todo el año si quisiéramos de esta fiesta, ¿no? Porque es maravillosa. Me está marcando acá que tenemos 6 minutos más. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo para que cada uno pueda volver a sus actividades. Les agradezco mucho que puedan estar conectados. Esperamos ser de bendición siempre. Eh, y bueno, seguimos esperando esta fiesta que ya falta poquito. En estos días vamos a estar viendo la luna, los que celebran con luna oscura un día antes, los que celebramos con la silla de la luna un día después. Y no olvidarnos, como decíamos hoy con Flavio, que no solamente vamos a comenzar un nuevo mes, sino que para nosotros un nuevo año. Así que es doble fiesta. Así que, bueno chicos, los saludamos desde acá, gracias por conectarse.